Andrés Santos siempre había sido un hombre que confiaba demasiado en la intuición. A sus 45 años, dueño de una de las cadenas de hipermercados más grandes del país, había aprendido que los números nunca contaban toda la historia. Durante años se había dejado guiar por gráficos ascendentes, balances positivos y reconocimientos en la prensa que lo aclamaban como un empresario exitoso. Pero últimamente, algo lo inquietaba. En cada reunión de directorio, junto a los informes de productividad y ventas récord, aparecía un apartado que siempre lo hacía fruncir el ceño: el de satisfacción de los empleados. Allí, entre frases cortas y comentarios anónimos, se repetían palabras como presión, ambiente hostil, falta de respeto. No eran acusaciones directas, pero la insistencia de esos testimonios le clavaba una espina en el corazón. André había crecido en un barrio humilde, había trabajado desde joven y conocía bien el valor de un trato digno. Para él, no había éxito real si quienes sostenían la empresa con su esfuerzo diario se sentían aplastados. Señor André, ¿puedo sugerirle que contratemos una consultora externa para evaluar el clima organizacional?, propuso su asistente en una de esas reuniones. El hombre la observó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba. Sabía cómo funcionaban esas consultoras: encuestas superficiales, entrevistas guiadas, empleados temerosos de hablar con sinceridad. Al final, un informe bonito que justificaba los honorarios, pero que rara vez mostraba la verdad. No, respondió al fin, con tono firme. Si quiero conocer lo que realmente ocurre en mis tiendas, necesito verlo con mis propios ojos. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a contradecirlo. Esa misma noche, mientras conducía su coche hacia la mansión en las afueras de la ciudad, André maduró un plan arriesgado. Se disfrazaría de trabajador común, un reponedor cualquiera en uno de sus hipermercados, y viviría en carne propia la realidad de sus empleados. Durante días preparó todo en secreto. Mandó confeccionar un uniforme sencillo. Se dejó crecer la barba para ocultar su rostro demasiado conocido por los medios y practicó frente al espejo un andar más encorvado, el tono cansado de alguien que depende del salario mínimo. Incluso eligió un nombre falso: Carlos. Quería pasar desapercibido, confundirse entre las decenas de trabajadores que llenaban los pasillos. Cuando llegó el día, se presentó en la sucursal más concurrida de la cadena, la que servía de modelo para todas las demás. Nadie reconoció al magnate detrás de la gorra azul y las cajas que cargaba en un carrito metálico. Al principio, Andrés se sintió extraño, como un intruso en su propia casa, pero pronto descubrió que el disfraz le otorgaba una libertad nueva: escuchar conversaciones sin filtros, observar interacciones auténticas, ver la empresa desde abajo. El primer turno fue revelador. Apenas puso un pie en el depósito, notó las miradas cansadas de los trabajadores. Algunos apenas levantaban la cabeza para saludar, otros mascullaban quejas en voz baja sobre la supervisora. El ambiente estaba cargado de tensión, una mezcla de resignación y miedo. A media mañana, mientras reponía paquetes de arroz en una góndola, escuchó a dos empleados conversar. «Si seguimos así, nadie va a aguantar», dijo uno con voz ronca. «Elena ya está al borde». «Sí, pobre. Ese jefe la tiene en la mira, todo el tiempo la humilla». El nombre resonó en la mente de André: Elena. No la conocía, pero algo en el tono compasivo de los compañeros despertó su curiosidad. Decidió prestar atención. No pasó mucho tiempo antes de verla. Era una mujer de poco más de 30 años, cabello recogido de manera apresurada, uniforme prolijo, aunque gastado. Tenía el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos oscuros brillaban con una fuerza difícil de ocultar. Se movía con rapidez, atendiendo clientes y ordenando estantes, como si llevara encima todo el peso del supermercado.
A la hora del descanso, André se sentó en una mesa apartada del comedor del personal. Allí fue testigo de la escena que cambiaría todo. Elena recibió una llamada telefónica y, creyendo que nadie la escuchaba, respondió con voz entrecortada: «Sí, mamá, ya sé, pero no tengo cómo pagar el alquiler este mes. No puedo pedir otro adelanto. El gerente dijo que si vuelvo a insistir, me va a despedir». Su voz se quebró. Lágrimas silenciosas cayeron sobre la mesa de plástico. André sintió un nudo en la garganta. Entonces lo entendió. Esa mujer, que cargaba con la responsabilidad de su familia, estaba siendo aplastada no por el trabajo en sí, sino por el abuso de quien debía protegerla. Recordó de inmediato las cifras frías de los informes: productividad excelente, satisfacción deplorable. Ahora la ecuación tenía rostro, nombre y lágrimas. Lo que más lo impactó fue lo que escuchó después. Elena, entre sollozos, susurró: «Él lo hace a propósito, mamá. Dice que nadie me va a creer porque soy solo una cajera, pero yo no puedo más». André apretó los puños bajo la mesa. ¿Quién era él? ¿Qué clase de gerente se atrevía a destruir así la dignidad de sus empleados? Esa noche, de regreso en su mansión, André no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro recordando la expresión de Elena. La imagen de esa mujer rota contrastaba con el discurso triunfalista que él mismo había repetido tantas veces en conferencias y entrevistas. Nuestra empresa valora a las personas por encima de todo. ¿Era verdad o solo un eslogan vacío? Al amanecer, tomó una decisión. Descubriría toda la verdad, aunque eso significara enfrentarse a las personas en las que más confiaba dentro de la empresa. Durante los días siguientes, André regresó al hipermercado disfrazado de reponedor. Quería confirmar sus sospechas, reunir pruebas y, sobre todo, comprender en qué punto había fallado como líder. Su objetivo ya no era simplemente vigilar. Necesitaba mirar a los ojos a esa realidad que hasta entonces había ignorado desde su oficina de lujo. No tardó en descubrir al culpable. Se trataba de Marcelo, el gerente de la sucursal. Era un hombre de traje impecable, sonrisa calculada y voz que sonaba amable frente a los clientes, pero que se transformaba en un látigo cruel en cuanto cruzaba la puerta del depósito. Allí, sin testigos externos, ejercía su poder con mano de hierro. André lo vio increpar a un joven por un error mínimo en la etiqueta de un producto, gritándole tan fuerte que el muchacho quedó paralizado. Observó también cómo hacía comentarios sarcásticos hacia las mujeres, en especial hacia Elena, a quien parecía tener como blanco favorito. «¿Otra vez llegas tarde al descanso, Elena?», escupió Marcelo un día en medio del pasillo. «¿Acaso crees que te pago para perder el tiempo?». La mujer bajó la cabeza, murmurando disculpas, mientras el resto de los empleados fingía no escuchar. André sintió hervir la sangre en sus venas. Esa tarde, al terminar el turno, decidió acercarse a Elena. Aún bajo su identidad falsa de Carlos, trató de entablar conversación. «Pareces cansada», dijo con voz suave, mientras ambos guardaban productos en la estantería. Ella lo miró sorprendida, como si no esperara amabilidad en medio de tanta hostilidad. «Estoy acostumbrada», respondió con una sonrisa débil. «Aquí todos lo estamos». André quiso preguntarle más, pero contuvo el impulso. No podía arriesgarse a revelar quién era todavía. Necesitaba paciencia, aunque cada segundo de silencio le resultara insoportable. Esa noche, desde su casa, ideó un plan para actuar. No bastaba con castigar a Marcelo. Si había un gerente abusivo en esa tienda, podían existir muchos más en otras sucursales. Tenía que enviar un mensaje claro, uno que recordara a todos que el respeto no era negociable. El día siguiente, André pidió una reunión privada con el director de Recursos Humanos, bajo su identidad real esta vez. «Quiero todos los informes internos de quejas de los últimos 5 años», ordenó. «Y quiero acceso directo a las grabaciones de seguridad de la sucursal central». El director parpadeó, nervioso.
pero obedeció. Con esas pruebas en la mano, André confirmó lo que temía. Había múltiples denuncias verbales contra Marcelo, todas archivadas sin investigación seria. El hombre se había protegido gracias a su cercanía con altos mandos y a los buenos números de ventas que entregaba cada mes. La indignación de André se transformó en determinación. Decidió que su enfrentamiento con Marcelo sería público, un ejemplo que ningún otro gerente olvidaría. El día clave llegó. André entró al hipermercado sin disfraz, vestido con su traje habitual. Los empleados lo miraban asombrados. Muchos jamás lo habían visto en persona. La noticia de su visita corrió como un rayo por los pasillos. Marcelo apareció enseguida, nervioso, pero intentando mantener su sonrisa calculada. «Señor André, qué sorpresa tenerlo aquí», dijo inclinando la cabeza. «¿A qué debo el honor?» André lo miró con frialdad. «Al respeto que le debo a mis empleados», respondió en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Luego giró hacia el grupo de trabajadores que se había reunido alrededor, Elena incluida, y continuó. «He venido porque quiero que sepan que yo mismo vi y escuché lo que sucede en esta tienda. Durante semanas estuve aquí, disfrazado como uno de ustedes. Vi las humillaciones, los abusos, las injusticias, y no voy a permitirlo ni un día más». Un murmullo recorrió al personal. Elena abrió los ojos con incredulidad. Recién entonces comprendió quién era realmente aquel Carlos que le había hablado con tanta empatía. Marcelo intentó interrumpir. «Señor, debe haber algún malentendido». «Silencio», tronó André. «Tengo pruebas suficientes para demostrar lo que hiciste. Tus días en esta empresa terminaron». El color huyó del rostro del gerente. Dos guardias de seguridad, previamente instruidos, se acercaron y lo escoltaron fuera del lugar, mientras los empleados miraban asombrados. André volvió a dirigirse a ellos, esta vez con tono firme pero cercano. «Quiero que sepan que mi compromiso es con cada uno de ustedes. No construí esta empresa para que se convirtiera en una prisión, sino en un lugar donde el trabajo dignifique. A partir de hoy, instalaremos un canal directo y confidencial para que cualquier empleado pueda hablar conmigo sin miedo. Además, iniciaremos un programa de bienestar que se aplicará en todas las sucursales». Los aplausos estallaron espontáneamente. Algunos lloraban de alivio. Elena, en particular, sintió que una carga inmensa se desprendía de sus hombros. Días después, André la llamó a su oficina. Allí, sin testigos, le habló con sinceridad. «Elena, lamento profundamente lo que pasaste. Nadie debería soportar lo que ese hombre te hizo. Quiero ofrecerte la oportunidad de liderar un nuevo proyecto de apoyo a los trabajadores. Necesito a alguien que entienda de verdad lo que ocurre en el día a día, y creo que tú eres la persona indicada». Ella lo miró boquiabierta, incapaz de creer lo que oía. «¿Yo? Pero soy solo una cajera». «Eres mucho más que eso», replicó André. «Eres la voz que esta empresa necesita». Elena aceptó con lágrimas en los ojos. Desde entonces, su vida cambió radicalmente. Pasó de ser una víctima silenciada a convertirse en símbolo de esperanza para miles de empleados. Bajo su coordinación se implementaron programas de capacitación, becas para hijos de trabajadores y jornadas de salud. André, por su parte, comprendió que su verdadero legado no eran los números en los balances, sino las personas que confiaban en él. La experiencia lo transformó no solo como empresario, sino como ser humano. En cada conferencia, cuando la prensa lo entrevistaba sobre las claves de su éxito, ya no hablaba de estrategias de mercado ni de expansión internacional. Su respuesta era siempre la misma. El verdadero secreto está en escuchar, porque una empresa que no escucha a su gente está condenada a fracasar, por más dinero que gane. Y aunque las cifras siguieron creciendo,
Lo que más orgullo le daba a André era ver sonrisas sinceras en los rostros de quienes, como Elena, habían recuperado la dignidad gracias a un cambio que comenzó el día en que decidió ponerse en los zapatos de un simple reponedor.